muy bien. ¿Qué tal, los amigos? Ya estamos acá nuevamente, ya es lunes y ya estamos nuevamente transmitiendo acá desde estas mesas que ya se están haciendo como una bonita costumbre y estamos ahora, es que yo por más que pongo mis veladoras, no se me concede que estemos juntos los cuatro. En esta ocasión no saltó Raúl, pero bueno, no sé si estamos en vivo o no, ya me sacó. Sí, perdón, las fallas técnicas, estamos en vivo. No, ya estamos en vivo, entonces vamos a hablar otra vez con Héctor Fuentes. Hace 8 días no llegaste, Héctor. La verdad es que se te extraño, pero bueno, ya estás ahora sí acá con nosotros. Bienvenido, Héctor. No tengo las fanfarrias, pero bienvenido. Gracias, buenas noches a todas, todos. Y que también viene, si estuvo hace 8 días, pero igual le damos la bienvenida. Viene, qué bueno que nos acompañas. ¿Cómo estás, Viene? Bienvenida. Pues muy contenta de estar otra vez como cada lunes, que ya se va haciendo costumbre, tradición de estar aquí en esta mesa política y pues tener la oportunidad de conocer e intercambiar puntos de opinión con respecto pues a los temas que cada día nos van tocando en nuestra vida política nacional. Y yo creo que pues nada mejor que el diálogo y el intercambio de opiniones para poder profundizar en ellas. Gracias, Enrique, gracias por la oportunidad. Oh, muy bien, pues vamos a hablar. Hubo algunos temas, no tantos como otras semanas, como otras ocasiones, pero bueno, vamos a hablar, si les parece, ahora sobre. Es que hay una palabrita que a mí me genera como mucho ruido porque se menciona mucho que dicen que los buenos y los malos y todo es culpa de cosas que ocurren. Y hay una palabra que está como satanizada. Sanitizada no, satanizada, ¿no? No se confunden las palabras, pero es la palabra de neoliberalismo. Y ustedes que me saben, quisiera que me explicaran y a la gente que nos está viendo, porque de repente hay como confusión. ¿Qué es el neoliberalismo? Porque, a ver, conservadores y liberales, los conservadores no, los liberales sí, pero eso es político o no, o es de antes, o liberal es económico, ya me hice pelotas. Pero a ver, Héctor, ¿nos puedes ayudar con eso? Digo, empezamos contigo porque no estuviste la semana pasada. Te toca. ¿Qué onda con neoliberalismo? ¿Qué es eso? ¿Es malo? ¿O qué genera eso? El neoliberalismo es un estilo es un estilo de gobernar económicamente un país, el cual creo yo que consiste al menos en dos ejes fundamentales. El primero es la reducción del gobierno hasta en su máxima, en su mínima expresión, perdón, es decir, todas las actividades que pueda hacer el gobierno y que puedan ser sustituidas por el mercado o por la iniciativa privada, bienvenidos. Y, y también el libre mercado, ¿no? El libre mercado globalizado, no solo interno, sino también globalizado. Entonces, son las dos características que tiene el neoliberalismo. En ese sentido, pues podemos decir que con Carlos Salinas de Gortari se da inicio al neoliberalismo. Algunos dicen que con De la Madrid, pero pues realmente De la Madrid no hizo tantas privatizaciones y no hizo tantos tratados de libre comercio, al menos no como el gran tratado de libre comercio de 1 de enero del 94. Con el caso de Salinas sí, porque pues él se encargó de privatizar muchísimas empresas y al mismo tiempo firmó el Tratado de Libre Comercio que dio inicio, digamos, a nuestra globalización. Si es bueno o malo, pues esas son consideraciones que a lo mejor tendremos que ir desarrollando. Creo que sí se ha satanizado mucho por parte de un sector de la izquierda, pero al mismo tiempo pues se ratifica, día a día se ratifica, día a día ahí está. Andrés Manuel acaba de ir a firmar otro tratado de libre comercio, están en la idea de adelgazar el gobierno, de hacerlo más austero. Entonces, en ese sentido, pues parece que el neoliberalismo sí es una forma sí es, digamos, es el estilo predominante de hacer economía política.
Y me faltó otra cosa que también considero que es importante, que es parte de la ideología del neoliberalismo, que es, se centra mucho en el consumo, es decir, en tener consumidores. Si tiene muchos consumidores, el neoliberalismo dice, o al menos de las tesis de neoliberales, es generará suficiente empleo para que todo mundo pueda ir a comprar y esto, o sea, que todo mundo tenga dinero para ir a comprar y entre más compre las personas, pues más ayuda a la economía. Esa es básicamente una de las tesis del neoliberalismo. Pero bueno, si quieres en la siguiente le meto más. Pues ya me va quedando claro, ya estoy viendo que entonces tiene que ver con cosas comerciales, económicas. Bueno, voy a hacer algunas preguntas, pero Vianey, ¿qué uno con el neoliberalismo? Porque neo es de algo nuevo, ¿no? O Exacto. sea, también, o sea, no es liberalismo, porque no dicen el liberalismo, dicen el neoliberalismo, o sea, se, 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 se adaptó, digamos, hay una nueva versión del liberalismo. ¿Cómo está eso? A ver, ayúdame a entenderlo. Sí, efectivamente, y esa creo que era la pregunta que nos estaba faltando, ¿no? O sea, si se habla hoy día de un neoliberalismo es porque previamente hubo un liberalismo. Y es importante hacer un poquito de historia porque pues efectivamente estos principios del liberalismo pues se remontan a algunos siglos atrás, antes de lo que estuvimos viviendo en el siglo XX, sería prácticamente hacia el siglo XVIII me parece, donde con este principio de dejar hacer, dejar pasar, eh, fue como que la máxima del liberalismo. Y dejar hacer, dejar pasar, aplicó no solamente en el campo social, sino obviamente también en el campo económico. Y pues hablaba del equilibrio que el mercado podría tener de manera natural si el Estado no intervenía. Se decía que la libre demanda iba a hacer que los precios, la oferta y la demanda se equilibraran, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, eh, se estuvo aplicando durante cierto tiempo y pues eso llevó a ciertos excesos donde se dieron cuenta que no existía una mano mágica, inclusive así se hablaba, que la mano mágica del mercado equilibraba la situación y entonces pues como que la balanza se regresó, se inclinó nuevamente hacia controles pues por parte del Estado, incrementar los controles por parte del Estado, porque hay que recordar que en el Estado pues hay varios componentes, ¿no? 5 componentes que es la población, el territorio, el orden jurídico, la soberanía y en ese sentido el mercado o el liberalismo preveía que pues el gobierno tenía que estar como que al margen de las relaciones que los particulares establecían, el gobierno tenía que limitarse únicamente a proveer servicios públicos y que pues de manera natural las relaciones entre los particulares se iban a ir equilibrando, en particular las relaciones económicas. Sin embargo, el liberalismo también trascendió al campo social y pues está a la base también de muchas declaraciones libertarias, donde lo que se buscaba era que el Estado pues minimizara sus controles, se redujese solamente a ser como este proveedor de servicios. Sin embargo, pues se dieron cuenta que no, que esto nos llevaba a excesos y pues en su momento se buscó quitarle control a los particulares y pasamos al otro lado, al extremo de la estatización. Entonces, por ahí me acuerdo que en alguna conferencia veía una exposición que nos hacían diciendo que pues las sociedades, la historia de la humanidad se han movido en un péndulo, ¿no? Que va de la estatización al liberalismo, ¿no? O sea, del Estado que puede estar como dueño de empresas, que puede estar como proveedor de todos los servicios de manera absoluta o única, hacia el otro extremo, donde tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay empresas privadas que administran las cárceles, ¿no? Y así muchísimos servicios públicos. Entonces, es como que hablar de ese péndulo en donde o tenemos más presencia del Estado o menos presencia del Estado, básicamente. Oigan, pero también
¿Ustedes qué creen que, o sea, sí es cierto que dicen que a partir de Salinas de Gortari? Yo creo que dicen que a partir de Miguel de la Madrid, porque en su sexenio fue cuando México ingresa al GATT, ¿no? Lo que ahora es la OMS. Por eso es que dicen de la Madrid, aunque es bien, lo dice Héctor, en su sexenio no hubo gran cosa, o tratados, el comercio no se abrió todavía, a pesar de que ingresó al GATT, no se abrió. Esto empieza a partir de Salinas, bueno, que fue el que impulsó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como se llamaba en aquel entonces, y entonces empieza a haber una serie de tratados, empiezan a abrir los comercios, eh, aunque también es cierto que aunque México tiene una apertura comercial en el mundo, también vale la pena mencionar que Estados Unidos siempre fue el gran socio comercial, ¿no? Firmaron tratados por todos lados, pero todos juntos no, no, no significaban tanto como Estados Unidos. Pero lo que les quería preguntar es, ¿ustedes ya a la distancia creen que fue bueno que México entrara en esa dinámica de abrir sus fronteras, de abrir sus aduanas, de bajar aranceles, de buscar llegar a otros mercados, o le convenía a México, hubiera sido mejor seguir cerrado, estar cerrado, no abrir tanto al mercado? ¿Qué creen? Porque esto es neoliberalismo, ¿no? Abrirse al mundo, o es parte de... ¿Tú qué dices, Héctor? ¿Crees que a la distancia fue algo positivo o hubiera sido mejor quedarse como estaba? Mm, es difícil saber porque lo que es un hecho es que ya el país como estaba, primero veníamos de un modelo de sustitución de importaciones que estuvo predominando eh, principalmente en los sexenios, digamos, del desarrollo estabilizador, pero ese modelo se acaba y después viene el otro que es el de un modelo que depende mucho del petróleo para al final pasar al neoliberalismo. Si me preguntas, oye, con la receta de vivir del petróleo del estilo de López Portillo, no, es así, no, definitivamente no. El neoliberalismo como tal, o digamos, la apertura hacia el libre mercado mundial, y principalmente con Estados Unidos, pero fue mundial, eventualmente fue mundial, porque hicimos pues tratados de libre comercio con prácticamente todo el mundo, o sea, con Centroamérica, con Sudamérica, con Europa, con Asia, eso ayuda, pues sí, porque eso hace que la economía no dependa de una sola entrada. El problema también fue pues, la corrupción, o sea, es que la corrupción lo pudre todo, entonces no hay sistema, por muy bueno que sea, que aguante la corrupción. Y ahí pues se hizo el capitalismo de cuates, ¿no? Entonces le damos a ciertos empresarios, les damos ciertos beneficios, tanto fiscales como de licitación, como para que entren en las privatizaciones. Y si tú te das cuenta, bueno, pues por ejemplo, en 1989, que es la primera vez, el primer año donde se deja en la lista de Forbes, para pertenecer a la lista de Forbes necesitas $1,000 millones en tu fortuna, lo que ellos le llaman 1 billón, ¿no? Que para nosotros es 1,000 millones. Bueno, solo había un mexicano. Hace 6, 7 años había 15 mexicanos en esa lista, ¿no? Es decir, si me preguntas si el neoliberalismo funcionó, sí, para un grupo, por supuesto que funcionó para un grupo. Pero la realidad es que tampoco es tan de libre mercado, porque, por ejemplo, una de las cosas que no se han discutido en todos estos tratados de libre comercio, pues es el libre tránsito de personas, o sea, y es tonto porque pues, las personas también son parte de la fuerza económica. Tú deberías tener la misma libertad que Carlos Slim de ir a poner un negocio en Nueva York, por supuesto que sí, pero esto no se platica. Entonces, cuando te da una relación comercial en donde tú y yo no nos vemos igual y a ti yo te pido visa para que entres a mi país, pues sí, o sea, no es tan igual, ¿no? Es un poco ustedes consuman, y a los más ricos y a los más poderosos sí los dejamos entrar, a los otros no. Y entonces,
pues se cierra mucho el mercado. En ese sentido, ¿ha convenido el neoliberalismo para México? Me parece que sí, le ha dado mayor estabilidad económica. De hecho, la recuperación del error de diciembre del 94 no tarda tanto precisamente por eso, o de la crisis de 2008, no tarda tanto precisamente por eso, porque no dependes de una sola entrada. Hay una serie de factores que están influyendo, de factores económicos que están influyendo en tu economía para que le dé una mejor estabilidad. Probablemente esta sí va a afectar más, pues porque todos están en crisis. Ese también es un problema. O sea, no solo va a estar México en crisis, todo el mundo va a estar en crisis. Entonces, pero bueno, contestando a la pregunta específica, yo creo que sí ha servido, pero creo que la corrupción es la que lo dañó todito. Y tú, Vianey, ¿qué nos puedes compartir? ¿Tú crees que fue bueno? Creo que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, el actual presidente, se quejaba del Tratado de Libre Comercio, decía que había sido desfavorable para ellos, que México se había aprovechado de, del país, ¿no? De ellos. ¿Tú qué dices en general, ¿no? En esto que te estoy diciendo, pero en general ha sido bueno para México, o hubiera convenido más quedarse en lo que se estaba? Pues hace unos meses fui a una conferencia muy interesante de un canadiense, un psicólogo canadiense que precisamente hablaba que hoy estamos mejor que nunca y daba una serie de indicadores, hacía una revisión como de 50 indicadores donde precisamente eh, venía inclusive desde la época del liberalismo original hasta nuestros días y en temas como la salud, en temas como inclusive la guerra, la esperanza de vida, la pobreza como tal, la proliferación de enfermedades y demás, pues sí, comparado con la época en la que se empezó a hablar de liberalismo al siglo XXI, año 2020, estamos mucho mejor. Y yo creo que a veces eso es lo que nos falta, ver las cosas en perspectiva. Los últimos 50 años se puede decir que ha sido esta transición de ese esquema de estatización donde pues el gobierno en México tenía N cantidad de empresas, era dueño de empresas de las que ni te imaginas, y eso que había generado un engrosamiento tremendo de la burocracia porque como el gobierno era dueño de empresas, también casi era dueño de vidas, ¿no? Y obviamente pues no había libre competencia, tampoco la calidad de los productos era la deseable y ni había necesidad porque como no había competencia, pues te tenías que aguantar a lo que había y punto. Más allá de eso, inclusive si hacemos un estudio de los indicadores de la calidad de vida en México al término del mandato de López Portillo, que nos deja en la peor crisis del siglo pasado, derivado precisamente a que, por un lado, teníamos esta fuerte estatización, esta fuerte presencia del Estado, que no solamente gobernaba, sino que además era dueño de medios de producción y que era heredero de una visión socialista, hay que decirlo abiertamente, ¿no? Porque pues, si nos vamos hasta 1917, que es el origen de esos gobiernos, el Partido Nacional Revolucionario, el abuelito del PRI, surge no como un partido democrático, sino como un partido de corte socialista. Ya es inclusive con Cárdenas que se habla de un plan sexenal, que era algo de lo que se tenía en la extinta Unión Soviética, y se hablaba como de una planificación global de la economía, donde el gobierno inclusive podría en algún momento dado llegar a decirte qué podías estudiar y qué no podías estudiar en función de cuáles eran las demandas, las necesidades sociales y qué iba a satisfacerlas, ¿no? Entonces, bajo ese esquema que acotaba libertades, todavía tuvimos del agravante del petróleo. Mi hermano dice que lo mejor que le podría pasar a México es que se le acabara el petróleo, porque precisamente en la época de López Portillo viene el boom petrolero, es cuando se construyen las refinerías que hoy día existen, y pues esa frase célebre de López Portillo de cómo vamos a administrar la riqueza, ¿no? O sea, ya se le hacía que México era multimillonario. Y aquí cometieron el primer más grande error terminó en una crisis tremendísima, que fue centrar la economía en lo
recursos que el petróleo nos daba, nos proveía, la petrolización de la economía. No obstante que ya desde la década de los 70 empezamos a importar gasolinas y combustibles porque los que se producían en México no satisfacían la demanda nacional. O sea, ya era evidente que el crecimiento poblacional, la industrialización que se estaba teniendo, estaba demandando cada vez más recursos petrolíficos, ¿no? Entonces, centraliza la economía y no conforme con eso, todavía además nos endeuda, porque pues había mucha bonanza y del punto crítico que es no hacer una reforma fiscal, porque pues, al cabo tenemos el petróleo, ¿no? O sea, si podemos sacar dinero de ahí. Entonces, con petróleo a la alza, con deuda, pues de repente pasó lo mismo que en este año, el precio del petróleo se colapsa y pues las deudas estaban en dólares, entonces, bueno, la economía hizo crack, no había manera de revertir ese proceso si hubiésemos seguido con el mismo esquema, porque hay que recordar que del presupuesto público se pagaban sueldos de empleados de empresas productivas, como eran azucareras, como eran fábricas de vehículos, teníamos la DINA, por ejemplo, fabricaban creo que hasta tenis, o sea, había una cantidad enormísima de empresas y pues cuando entra Miguel de la Madrid, precisamente algo de lo que hace es ir empezando este proceso de revertir la estrategia de empezar la desestatización. Efectivamente, él fue el que nos incorpora al GATT, que fue el primer ejercicio ya de ir quitando aranceles para el comercio internacional. Y aquí entra pues un factor que no teníamos en el siglo XVIII cuando el liberalismo, que son las telecomunicaciones. El Internet y con toda la globalización, el fenómeno de la globalización, pues generó que este neoliberalismo tuviera un crecimiento muchísimo más exponencial que el que había tenido el liberalismo en su primera etapa. La conclusión a la que yo llegaría es que el problema no es el modelo, el problema es cómo se implementó, porque ahí coincido con Héctor, el tema fue la corrupción. Inclusive hasta en esa época, en el mandato de Salinas, había un chiste que decía que le preguntaban al presidente que por qué estaba vendiendo el país y que él respondía, no lo estoy vendiendo, lo estoy comprando, porque muchos de ellos eran prestanombres, ¿no? Entonces, yo creo que el liberalismo es bueno, es necesario, es conveniente, es inherente a nuestra condición humana que incluye la libertad, ¿no? El Estado no tiene por qué venirte a decir qué vas a estudiar, qué vas a comprar, qué vas a comer, eso lo tienes tú, es una potestad que tú puedes decidir. El Estado debe de sentar las bases para que tú tengas una oferta suficiente de productos, de servicios, y tú decidas a quién le compras y a quién no le compras, y que entre ellos exista competencia de manera tal que estén obligados a estar mejorando en un ciclo de mejora continua y elevar su calidad. Reitero, ¿cuál sería el problema? Que el Estado intervenga no de manera institucional, sino a través de sus funcionarios con vínculos particulares y que son los que vienen a viciar este equilibrio. Pero no, yo pienso que el Estado no debe de poseer ni fábricas, o sea, que él sea el dueño de las empresas como son Pemex y CFE, me parece que es Sí, como que no aplica, ¿no? ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, yo pensaría que hay que ver que el mundo va cambiando, el mundo va evolucionando. Lo que fue hace 50 años ya no es ahora, lo que fue hace 20, entonces vamos cambiando. Y en algún momento fue bueno, ¿no? En algún momento fue bueno que se tuviera cierto modelo en milagro mexicano, porque había cierto esquema, había ciertas condiciones, había ciertas cosas, y a lo mejor era bueno que el gobierno tuviera más control en ese momento. Pero va cambiando el mundo, va haciéndose más global, vamos interactuando más y se tienen que abrir las fronteras, y hay algo que se llama capitalismo salvaje también, ¿no? Porque también es otra cosa, que de repente sí hay abusos, si de repente sí hay excesos, ¿no? No es que el capitalismo sea tan buena onda o el liberalismo sea tan buena onda, creo que no sería, es neutro, más bien es cómo se aplique, cómo se maneje lo que va a ser bueno o malo.
Yo no pensaría como mucho así que neoliberalismo es lo peor que puede haber, no lo pienso así, pero tampoco es como la más grande bendición, porque también implica de cómo se vaya aplicando lo que ya decían ustedes dos, ¿no? Creo que eso sería importantísimo, pero sí, en general yo creo que es buena onda y si era necesario, y ojalá que no vayamos regresándonos a cerrar fronteras, y que no creo, ¿no? Como decían apenas el presidente de México, fue con el presidente de allá, creo que le achacaron así, hicieron puñitos y están contentitos y creo que van a estar bien. Y vamos a platicar si les parece, ya será la conclusión, ¿no? Que no es, que era necesario, que no es bueno ni malo, que depende cómo se aplique. ¿Están de acuerdo? Pero también creo que es a ver, nada más para hacer una acotación, creo que es una de las cosas que sí es importante es combatir los monopolios o las empresas preponderantes. Creo que a partir de eso, y yo no estoy en contra de que el Estado se tenga Pemex, CFE, y en lo personal yo no estoy en contra, sí, Bimex y eso, o incluso no, pero pensando en que no sea un monopolio, o sea, pensando en que no sean los únicos que puedan ejercer esta actividad. Si CFE tiene competencia de la iniciativa privada, yo creo que hará que CFE se vuelva mejor o sí, porque CFE no está tan mal, ni Pemex, o sea, bueno, Pemex ahorita sí, pero en general no es lo normal que esté tan mal. Porque también sí necesitan el país tener seguridad en ciertos aspectos que si de repente, porque ya pasó en algún momento, hubo cuando el petróleo no era de México, bueno, no lo teníamos concentrado en una empresa como Pemex, pues quien tiene el control te dice, te doy los empleos, te quito los empleos, te doy más servicio, te doy menos servicio, te doy el servicio que yo quiera. Y sí necesitas tener cierta soberanía energética, me parece. Entonces, sí es una discusión que se va dando. Nada más hay que revisar el caso de China. China tiene muchísimas paraestatales, muchísimas, y tiene muchísimas concesiones. Entonces, ¿y funciona? Pues más o menos sí. O sea, por ejemplo, Huawei, todo el mundo dice es del gobierno chino, sí, pero también es una empresa mixta, como en su momento fue Nokia o como en su momento fue Ericsson. O hay muchísimas otras empresas que son empresas mixtas y funcionan perfectamente y tienen grandes ventas a nivel mundial. Creo que también eso no debería ser descartable, ¿no? Y eso que decías de que el gobierno participe, pero no sea un monopolio, era algo más o menos propone eso la reforma energética, ¿no? La que se hizo en el sexenio pasado. Es decir, que por ejemplo, Pemex refine, pero venda gasolina, pero también otras empresas puedan hacerlo, ¿no? A O nivel sea, gasolina ya lo hicieron, sí, claro. o sea, a nivel gasolina y la refinación, pues también deja ahí como, que la refinación como no es tan buen negocio, Pues ¿no? más o menos porque ExxonMobil, según yo, es la empresa de hidrocarburos más grande y no tiene extracción, solo tiene refinación. Entonces, más o menos. O sea, Bueno, creo que es buen negocio ahorita. Eso sí, ahí sí creo que tenía razón Anaya. O sea, dentro de 20 años, o sea, simplemente para cuando acabe el sexenio va a haber menos consumo de gasolina. Es un hecho. Y si le aumentamos otro sexenio, bueno, ya ni te quiero decir. y entonces, ¿por qué están haciendo la refinería de Dos Bocas? Ya no entendí. Porque es una idea romántica que tiene el presidente de que nosotros podamos refinar nuestra propia gasolina. El problema no es ese, el problema es los países que refinan. Por ejemplo, si vamos a copiar el modelo Venezuela, yo no soy un espantado del modelo Venezuela. Venezuela tiene sus circunstancias, pero hablando específicamente de los hidrocarburos, pues hoy día no hay gasolina. O sea, sí es muy barata la gasolina en Venezuela. Sí llenas tu tanque con prácticamente 80, 90 pesos mexicanos. Llenas el tanque de gasolina, sí. Pero, ahorita no hay. Y la otra es, eso hace que sean menos pobres, eso mejora la calidad de vida de las personas. De hecho, yo en lo personal, y a lo mejor es un tema que a lo mejor podríamos platicar después, yo estoy a favor de que la gasolina siempre sea cara, ¿eh? Y o sea, que pague un impuesto alto. Me parece que los automóviles como tal sí generan una serie de malestares que deben ser compensados a la sociedad entre la contaminación, el smog, el uso de espacio público, etcétera, etcétera. Y yo sí, y incluso tú lo ves, los países que, o sea,
Tú buscas en Google qué países tienen la gasolina más barata y qué países tienen la gasolina más cara y dime a cuál te quieres parecer más. Es así de simple, ¿eh? Nada más, no te compliques tanto la vida, pues. Pues que vengan los gasolinazos. Pues sí. Los subsidios, creo que el subsidio como tal es algo que sí no era justo, digamos, ¿no? Creo, en las gasolinas, específicamente. No, porque terminas beneficiando a los que más tienen. Ese Claro, es el problema. claro. Sí, por eso el subsidio en la gasolina no. A mí también se me decía como que no era adecuado, ¿no? Pero también que tenga un impuesto tan alto, también, pues no sé. Y porque tiene más impuestos ahora que en el sexenio pasado, ¿no? Sí. La gasolina. Tiene más impuestos ahora. ¿No No, tiene viene? los mismos impuestos. Acuérdense que nada más se hace la actualización conforme a a la inflación. Lo que sí es que una parte importante del precio lo constituyen los impuestos, que son el IVA y el IEPS, ¿no? Pero la tasa ya es más alta. Te voy a traer el dato la siguiente semana, pero la No, tasa es más alta, ¿no? se libera con Peña, creo, ¿no? O sea, según yo entiendo, o sea, Peña es el que anuncia, ya no va a haber subsidio ni a la gasolina ni al IEPS, ¿no? Que era el IEPS era con el que era la llave que abrían y cerraban. Y la abre totalmente y con Andrés Manuel no hay ninguna, o sea, no cambia. O sea, como sexenio como tal, pues sí tiene más alto el impuesto sexenio, pero es una medida según yo, del gobierno anterior que no cambió. Es correcto. Pero la tasa se quedó igual entonces. Según Se yo sí. actualiza. No, se actualiza cada año conforme a la inflación. Ajá. La tasa se actualiza conforme a la inflación. Muy bien. ¿Y la inflación cómo creen que venga alta o baja? Subió el mes pasado. Eso me alarmó un poco, pero supongo que es natural después del periodo que tuvimos de confinamiento. Entonces, cuando se empieza a reactivar la movilidad, pues es lógico que la gente empiece a comprar más, ¿no? Porque a lo mejor las compras por internet y ese tipo de mercados que no todo el mundo tiene acceso, pues restringían un poquito el consumo, ¿no? Bueno, y hablando de eso de regresar a la normalidad, también yo les proponía que habláramos un poquito sobre qué hay que hacer para superar esta situación que es crítica, que es difícil. Ya no vamos a buscar quién, por qué. El caso es que estamos en donde estamos, o sea, esa es la realidad. Como ciudadanos, quisiera enfocarme a la ciudadanía. ¿Qué creen que nos toca hacer? O el cubrebocas, salir menos, bueno, cosas que se dicen, pero es fácil, no es fácil, ¿tú qué nos dirías, Héctor? ¿Qué le tocaría hacer al ciudadano común en estos casos? En la época de COVID, yo creo que necesitamos, a ver, voy a decir algo que va a parecer contradictorio con todo lo que he dicho, pero lo primero creo que necesitamos hacerle caso a las autoridades de salud. Independientemente de que estemos a favor o no, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, han sido muy claros que el uso del cubrebocas es lo más importante. Oye, pero que la autoridad nacional dice otra cosa, sí, pero al final tú te vas a regir por tu gobierno estatal, ¿no? Y en ese caso hay que ser muy disciplinados, hay que evitar aglomerarse, hay que evitar estar pues saliendo, andar ignorando el virus, ¿no? De que me encontré a mis amigos y beso, abrazo y esas cosas. Hay que ser muy disciplinados en las medidas por supuesto, de higiene que no teníamos y que ahora nos vino a cambiar la vida, porque después de eso pues nos vamos a volver muy higiénicos, ¿no? Ahora todo lo que entra a casa lo sanitizamos y lo limpiamos y lavamos y hacemos, o sea, y ya la gente se enferma menos. Dicen, ha habido menos muertes por influenza. Pues sí, porque al mismo tiempo estamos combatiendo muchos virus, ¿no? Ya del sarampión ya ni se supo nada, pues sí, porque estamos combatiendo muchos virus, pero lo que nos toca yo creo que es ser muy disciplinados y te voy a decir la verdad, hay que resistir, es que no tenemos de otra, o sea, mientras no haya vacuna, mira, yo creo que el gobierno puede hacerlo bien, muy bien, a lo mejor yo creo que sí se ha equivocado en varias cosas, me parece que ya lo hemos comentado aquí en ese programa, se ha equivocado, pero
Aún así, creo que por más bien que lo haga, la cercanía con Estados Unidos y la ignorancia y lo nuevo que es el tema, nos hubiera tocado. O sea, a lo mejor no tendríamos 55,000 muertos en este momento, que es el equivalente a llenar el Estadio Jalisco. Tendríamos algo así como un 20% menos, lo cual pues son bastantes personas. Estamos hablando como de 10,000 personas, podría ser. Sin embargo, de todos modos, creo que tarde o temprano nos hubiera alcanzado. El COVID o esta pandemia, creo que es una película larga que todavía no acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, ahorita dicen, somos el tercer país con más muertes. Sí, en este momento. Ya nos va a rebasar la India, pero la India también entiendo que tiene como 1,000 millones de personas, como casi 9 veces de la población de México. Hay otros países que eventualmente nos van a alcanzar porque al final, pues es una película larga, un poquito lo que decía Vianey hace rato con el tema del neoliberalismo, pues ya visto al tiempo, ya cuando lo ves al tiempo, pues tienes un mejor análisis. Entonces, lo inmediato me parece como sociedad, lo que nos toca, pues es aguantar, resistir. Hay que estar muy atentos, por ejemplo, de que no regresen los niños a la escuela. Es importante que no regresen los niños a la escuela. Buscar formas de que al menos donde seamos semáforo rojo. Porque también ayer platicaba con una familia que tenemos allá en la Sierra Norte de Puebla y pues no hay ni un caso de COVID y las escuelas están cerradas. Entonces, a ese niño no tiene ni televisión ni internet y aparte todavía que es pobre, lo terminas jodiendo más con que no haya clases. O sea, ahí también fue la falta de previsión. El semáforo llegó muy tarde, ¿no? Y el hecho de que esos niños no tengan clases, pues sí, a ellos sí les va a afectar más porque no tienen forma de estar conectados con la educación. De por sí, la deserción es bien alta ya y muchos no acaban la primaria y encima de todo le echas esto, pues peor, ¿no? Entonces, donde haya semáforo rojo, yo creo que tenemos que ser muy estrictos en que no haya regreso a clases, ¿no? O sea, al menos no presenciales, pues. Ya veremos después cómo lo solucionamos, veremos después cómo nos ponemos al corriente. Pues primero es vivir, ¿no? Claro, claro. Janet, ¿tú qué dices? ¿Qué nos recomiendas como sociedad? Dejemos de lado a Muy otras bien. cosas, como personas, como sociedad. Pues a mí me gusta mucho el cine. Hay una película que es emblemática, yo creo que en la historia del cine, que es la de Gladiador. Y recuerdo mucho esa escena en donde está precisamente el gladiador junto con otros compañeros y él pues como que asume el liderazgo, se enfrentan a otro grupo de gladiadores y él les organiza un tipo de formación militar porque pues, recordaremos que el protagonista de la película era un legionario, un ex legionario romano, ¿no? Entonces organiza una formación militar así como de triángulo y les dice, esperen, 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 y ya los otros están viendo cómo se les vienen encima los gladiadores contrarios y no falta el que se lanza antes de que les dé la orden el gladiador y pues muere, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Hay un video que también me gusta muchísimo, que es el de unos pingüinitos que están así parados sobre un trozo de hielo y de repente ven venir a una orca, ¿no? Y así como que todos atemorizados pensando que se los va a devorar, la orca abre así su gran boca y los pingüinitos se juntan y se van todos del otro lado y lo que sucede es que al juntarse el bloque de hielo pues se convierte en una muralla donde la orca choca y no los come. ¿A qué voy con estos comentarios? Que yo creo que la única solución es que todos hagamos lo mismo porque el gran problema que yo veo en México no es la población, como el gobierno nos lo ha querido hacer creer, de que como somos muchos millones, pues va a haber muchos contagios. Eso es falso, porque en Japón son prácticamente la misma población que nosotros, tienen menos territorio, es decir, tienen menos espacio para guardar la sana distancia y tienen menos de 1,000 muertos, ¿no? Entonces, no es la población, no es la cantidad de territorio en el que estemos, sino la unidad de los esfuerzos. Entonces, yo coincido con Héctor, creo que ya está más que visto, comprobado y probado que te vas a contagiar menos si existe una barrera entre tú y la otra persona, punto. Esa barrera se llama cubrebocas, esa barrera se llama careta, esa barrera se llama distancia, ¿no? Entonces,
no vamos a resolver el problema mientras unos apliquemos esas medidas y otros estén en el extremo de no, aquí no pasa nada, abrácense, salgan y no tengan precaución. Eso se va a convertir en un cuento de nunca acabar, porque terminaría diciendo que, por ejemplo, en Japón, culturalmente no tienen la costumbre de estrecharse la mano ni de abrazarse. Su saludo ordinario es con una reverencia, con una distancia de más o menos 1 metro o más, ¿no? Entonces, a lo mejor eso resultó en algo favorable, fue un hábito que ellos ya no tuvieron que adquirir porque ya lo tienen. Culturalmente ellos tienen el hábito de quitarse los zapatos a la entrada y entrar en su casa con otro tipo de zapato, de calzado. Eh, y ese tipo de cosas seguramente que fueron favorables. Entonces, creo que la solución, la gran solución de México es que todos caminemos en el mismo sentido, con las mismas medidas, y esto en el mediano y largo plazo hará que forzosamente pues el virus se vaya disminuyendo, ¿no? Porque lo que hacemos con unos estar aplicando las medidas y otros no, es pues nada más un contagiadero, ¿no? Recientemente ayer estuve platicando con una amiga que tiene meses trabajando en home office y finalmente se contagió, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente en alguna salida que dio, pues por ahí tuvo contacto con alguien que no estuvo aplicando las mismas medidas. Y ahí pues se convertiría en un cuento de nunca acabar. Sí, porque la onda es salir lo menos, pero en algún momento tienes que salir, aunque sea a la tienda, ¿no? A comprar, o a las tortillas, no sé, por comida tienes que salir en algún momento, y es ahí donde puede ser, si hay una irresponsabilidad generalizada que en algunos casos se ha dado. Entonces, yo lo resumiría como, pues ser más responsables, ser más solidarios, pensar en las demás personas, el que traigamos cubrebocas es para protegerte, pero principalmente es para proteger a alguien más, ¿no? Es decir, o sea, son las dos cosas, o sea, ocurren las dos cosas, pero si yo estoy contagiado y estoy con una persona y yo no traigo cubrebocas y esas personas sí, aún así hay riesgo, aunque él traiga su cubrebocas. Y si es al revés, si yo estoy contagiado, yo tengo el virus y la otra persona no lo tiene y yo tengo el cubrebocas, es menos probable. Entonces, si nosotros lo tenemos, pues ya, es más protección. Pero también creo que de ahí empieza, o sea, que lo tengamos es para no contagiar a otros, también sin dejar de lado protegerte tú. Pero hay que pensar también en la otra persona que tenemos enfrente. Y es que es una frase que se dice mucho, es una romántica, pero creo que es muy cierto. Si te cuido a ti, me cuidas a mí, ¿no? Si yo cuido a la persona con la que estoy conviviendo, a la señora de la tienda, al señor de la verdura, a todo mundo, si yo trato de cuidarlos, teniendo mi cubrebocas, pero ellos también, pues es un trabajo en equipo, es un esfuerzo colectivo que va a tener algún buen resultado, pero sí, de repente eso no existe, o el cubrebocas lo traen hasta acá, o lo traen hasta acá, lo traen de diadema, lo traen de aquí abajo aquí en la papada, o no sé, o sea, estornudan y se lo quitan y tosen y se lo vuelven a poner, también he visto eso. Es que sí, hay que traerlo tatuado, bueno, no tatuado, pero soldado aquí con Durex o no sé, porque es un instrumento tan ordinario, tan sencillo, pero que puede hacer una gran diferencia, ¿no? Y esto de los hábitos creo que sí es muy importante, porque inclusive antes, y sí es cierto, lo escuché y es cierto, la gente se bañaba o nos bañábamos para salir. Y ahora te bañas para entrar casi, ¿no? O sea, vas a salir y te bañabas. Ahora llegas a tu casa de la calle y te bañas, ¿no? Siempre ha sido un error, ¿eh? O sea, pero bueno. Pero así era y así haya sido y ya estábamos adaptándonos a la nueva normalidad. Entonces, pues, pues vamos a dejarlo así porque se nos fue rapidísimo. Gracias por estar. No hablamos de otros temas, no nos dio tiempo. Pero gracias, Yaney, gracias, Héctor. Quedaron ahí algunos que estaban interesantes, pero no quiero que se me desvelen, no quiero que tengan aquí ojeras y yo cuido la salud, porque también algo importante es cuidar tu sistema inmune, ¿no? También es importante. Es decir, puedes tenerlo y que no te afecte.
o sea, a ti, ¿no? Pero claro, también como tú lo tienes y no sabes, estar con cubrebocas porque puedes contagiar a alguien más y además te pueden contagiar. Entonces, bueno, alimentarse bien, tomarte un jugo, dormir bien, asearte, o sea, también esa parte también creo que sería buena, ¿no? ¿Cómo ves, Héctor? Sí, ahorita ya, o sea, a ver si lo platicamos la semana que entra, pero parece que hay una idea de que tenemos que cuidar mucho nuestra alimentación y hacer ejercicio, lo cual es real, o sea, con COVID o sin COVID y con COVID más. Entonces, sí, desde el principio, desde que comenzó la pandemia, yo recuerdo que hubo gente que dijo, ponte a hacer ejercicio, aliméntate bien. Hay quien lo hizo y después de 5 meses están al 5000, porque tampoco es que el cuerpo tarde tanto en acondicionarse. Eso también es mentira. Uno sabe cuando empiezas a hacer ejercicio que después de 2 o 3 meses ya entras en condición física y si te alimentas bien, empiezas a estar muy sano. Entonces, sí, tendríamos que fortalecer nuestro sistema inmunológico, cuidar nuestra alimentación, vitaminarnos, pero pues vamos a esperar también a ver cuánto tiempo le van a seguir echando la culpa a la comida chatarra, que es un tema que a ver si platicamos la semana que entra, porque ahora es el nuevo villano, la comida chatarra, ¿no? Sí, pues es que a alguien hay que echarle la culpa, ¿no? O sea, digo, tanto todos, ¿no? Tanto el gobierno como nosotros, siempre hay que echarle la culpa. Y sí, bueno, esto nos decía que hay que hacerle caso a las autoridades y si te dicen que, bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Digo, la autoridad y hay que tener referencias, pero también, además de eso, utilizar el criterio, la responsabilidad, si ves que el presidente no usa el cubrebocas, pues tú sí úsalo. Si ves que alguien dice que tú sí úsalo. Si las autoridades del gobierno local dicen que sí, pues hay que hacerlo. Y sí, creo que también es con esa referencia, pero con una iniciativa propia, ¿no? De los ciudadanos. ¿Qué dices, Yanella, para despedirnos? Pues hay que recordar que las culturas milenarias, como son por ejemplo la cultura judía, obviamente ya refería a la cultura japonesa también en el oriente, una de las claves que ellos tienen es precisamente la higiene, tanto de su persona como de sus cosas. Y remataría con una frase que dice mi papá, que no hay pueblos ricos y pobres, solamente hay pueblos limpios y pueblos mugrosos. Y tristemente el pueblo mexicano se ha distinguido por lo segundo, ¿no? Entonces, pues que esta pandemia pues sirva para promover la adopción de mejores hábitos, porque esa limpieza tiene que ser no solamente externa, también interna, en la parte afectiva. Yo creo que eso influye muchísimo, cómo andan ahí nuestras emociones. Yo la verdad a veces ya ni me dan ganas de entrar a las redes sociales porque hay mucha violencia, nuestro diario hablar es muy violento, muy sucio, ¿no? Entonces yo, ¿por qué no pensar que esto pues también se haga extensivo a una limpieza emocional, a una limpieza de nuestra verbalización? El lenguaje mexicano que dicen que es tan florido, la realidad es que es tiende a ser muy lleno de mucha cosa, de mucha grosería, a decir abiertamente. ¿Por qué no hacer también esa depuración, ¿no? De nuestras relaciones, de nuestro lenguaje, obviamente de nuestras casas, que pues, solemos acumular mucha basura, mucha cosa que ya no se utiliza, y recordar que estas culturas milenarias, como es el pueblo judío, han pasado, por supuesto, que pestes y plagas de todo orden y han superado y han sobrevivido por la limpieza. Fíjate que dijiste de la cultura, se me ocurrió, bueno, hasta ahorita que pudo haber sido un tema interesante platicar sobre lo que pasó en la combi, ¿no? En la famosa combi. Creo que hubiera también sido algo interesante platicar, ¿no? Porque a mí se me sacó de onda que como la gente, no estoy justificando para nada ni defendiendo al señor retero que se subió a esa combi, pero eso me saca un poco de onda cómo se festejó tanto, ¿no? Cómo nos alegramos tanto de cómo dejaron a este cuate, digo, este, creo que era un tema que también pudiéramos ir abordando, ya no, ya pasó. Pero bueno, igual habrá momentos, gracias a quienes nos vieron, gracias a Yaney,
Yaneli, un abrazo a la distancia. Susana a Gracias, distancia. amigo. Igualmente. Nos comunicamos para el pendiente de la capacitación de aquella que se ahorita. Y también contigo, Héctor, nos comunicamos para la capacitación esa que me comentaste. Abrazo fuerte a los dos. Se portan bien, por favor. No hagan travesuras. Por favor. Perdón, Héctor, perdón. Oh, ya te ofendiste. Feliz Todas Navidad. necesarias. Nos subimos a YouTube, lo dejamos hasta mañana, nos subimos a YouTube y ahí lo compartimos. Y Mosca Blanca, suscríbanse, estamos en contacto. Feliz Navidad, se portan bien, adiós. Adiós.